trajeron. Y bueno, hermanos, antes de leer el texto que está ahí en sus boletines, que es el texto que vamos a utilizar esta mañana como un puente, recuerden que estamos tratando, hermanos, de seguir las instrucciones de Dios. Todo el mes de marzo fue seguir las instrucciones de Dios, tratando de que Dios nos dirija y de que Dios nos guíe y que Dios cumpla lo que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Seguir instrucciones, yo les he dicho todas estas semanas, no es fácil. A veces nos dan unas instrucciones que parece que nos hacen dar un loop, una vuelta, y no las queremos agarrar, no, queda muy lejos. Y realmente las cosas de Dios son siempre los mejores caminos. Yo conozco un hermano que a veces hablo con él por teléfono para ver cómo está, y siempre estoy debatiendo porque me dice, no, es que todavía ando por el mal camino y y dice, su frase es, ando de capa caída. Y le digo, hermano, pero ¿por qué? O sea, usted sabe cuál es el camino del Señor. Yo sé, pastor, pero es que las cosas de Dios tardan mucho. Y luego siempre me dice, no, y si me acerco al camino de Dios y luego estoy ahí 1 año, 2 años, 5 años, y luego si al final Dios no me contesta, ¿de qué me sirvió gastar todo ese tiempo? Y siempre yo le digo a las personas, es que el camino de Dios siempre, ahorita te estás yendo más lejos, vas a tener que regresar de todas maneras. Y a veces no lo entendemos, que el camino de Dios, las instrucciones de Dios siempre son las mejores, siempre nos van a llevar a donde Él nos tiene que llevar. A veces parece que, no, esto no está bien. Hermanos, Dios tiene el mejor plan del mundo. Y cuando tú dejas en las manos de Dios, todo sale como Él quiere. Hermanos, dice el texto de ahí, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios así. Dice, lo leí al principio, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Y hermanos, déjenme leer algo muy interesante de esto, y creo que ustedes lo saben. Pero este libro, hermanos, esta profecía se escribió 500 años antes de que Jesucristo entrara triunfal por la puerta de Jerusalén montado en un burrito, hermanos. 500 años antes. O sea, imagínense más o menos para darnos una idea. Imagínense, estamos en el 2021. Bueno, imagínense que en el 2521 un pastor va a estar predicando algo que hayamos dicho en este año. Imagínense que este año digamos, en algún momento va a pasar esto en la humanidad. Imagínense que en el año 2521 corroboran lo que hoy estamos diciendo. Sería una locura, ¿no? O sea, ¿quién va a durar tanto tiempo para ver si es verdad lo que está diciendo? ¿Quién va a durar tanto tiempo? Y hermanos, las cosas de Dios parecen locura a los ojos del hombre. Dice la palabra de Dios que solamente se pueden discernir porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso podemos discernir la palabra de Dios. Por eso podemos darnos cuenta de que todo lo que Dios escribe es verdad. Hermanos, 500 años antes de que pasara ese suceso de lo que vamos a hablar hoy, alguien ya estaba escribiendo lo que iba a suceder. Alguien ya sabía lo que iba a suceder, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Porque le estaba diciendo en su corazón, Dios está trabajando en la respuesta que ustedes están pidiendo. Hermanos, el pueblo de Dios fue cautivo una y otra vez y otra vez. Fue perseguido, hermanos, fue derribado su templo, fueron cautivos por los asirios, por los babilonios, fueron cautivos por varios pueblos durante su historia, hermanos. Y siempre sucedió porque se alejaban de Dios. Porque se alejaban de Dios. Dios siempre quería darles las bendiciones, Dios siempre quería cuidarlos, protegerlos, porque mientras estaban con Dios, y usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, mientras estaban con Dios, pueblo que llegaban, pueblo que conquistaban, tierra que pisaban, tierra que les pertenecía. A donde quiera que avanzaban, la mano y el poderío de Dios estaba con ellos. Pero en cuanto se alejaban de Dios, empezaban las calamidades. En cuanto empezaban a adorar imágenes, en cuanto empezaban a adorar dioses paganos, en cuanto empezaban a dejarlas de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, llegaban las calamidades. Y entonces los llevaban presos, y entonces eran esclavos ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y padecían, hermanos, les dolía lo que estaba pasando. Y entonces el clamor del pueblo era, Dios, perdónanos, Dios, sálvanos, Dios, libéranos. Y luego la mano de Dios llegaba sobre ellos, los libertaba, y en cuanto esa generación moría y los hijos se levantaban, olvidaban lo que los padres habían hecho y empezaban a adorar dioses paganos, empezaban a hacer lo malo, y otra vez venían las calamidades sobre ellos. Y otra vez otra generación se levantaba y empezaba a clamar y decía, Dios, sálvanos, Dios, sálvanos. Y entonces Dios empezaba a trabajar y otra vez libraba a esa generación, y luego los hijos olvidaban lo que los padres habían hecho.
Y cuando lo predico, hermanos, me suena muy familiar, que nuestros hijos olvidan lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos batallado y sufrido para acercarnos al camino de Dios. Muchas veces nuestros hijos no lo ven, no se dan cuenta de las maravillas y las bendiciones, no se dan cuenta de la maravilla que es vivir bajo la protección de Dios. No se dan cuenta que viven en una burbuja, hasta que salen de casa y se dan cuenta de lo que es la vida real. Y entonces otra vez vuelve el clamor: Dios, sálvanos, libéranos, perdónanos. Y otra vez Dios tiene que trabajar para contestarnos. Déjenme le platico algo antes de entrar a la predicación. Y présteme mucha atención, porque es una historia que le he platicado antes y me pareció muy prudente contarla hoy, porque esta historia es muy interesante y se relaciona mucho a lo que vamos a ver. Y es que Dios nos contesta, Dios contesta nuestras oraciones, pero a veces no nos damos cuenta. Y la historia dice, hermanos, que en un bosque muy lejano, ahí en lo más recóndito del bosque, crecieron 3 pequeñas ramitas que día con día empezaron a madurar y se convirtieron en arbolitos. Y estos arbolitos que estaban cerca, el uno del otro, se ponían a platicar todas las mañanas qué querían ser cuando fueran grandes. Los arbolitos platicaban qué querían ser cuando fueran grandes. Y querían ser de todo. Y me da risa porque los que tenemos bebé en casa sabemos que los niños llega un momento en que quieren ser todo. Quieren ser doctores, quieren ser bomberos, quieren ser policías, quieren ser todo, hermano. Y así estaban estos pequeños arbolitos. Pero conforme pasaba el tiempo, los árboles iban enfocando sus ideas. Y entonces uno de ellos dijo: ya sé qué quiero ser cuando sea un árbol grande y fuerte. Y le dicen los otros: ¿qué quieres ser? Y él dijo: cuando yo sea un árbol grande y fuerte, voy a ser tan hermoso que va a venir el leñador y me va a ver. Y cuando me vea, me va a cortar. Y entonces va a ser conmigo un cofre tan grande, tan bonito y tan hermoso, que va a guardar las piedras más preciosas que puedan existir. Los tesoros más grandes van a estar dentro de mí. Yo los voy a cubrir. Y entonces el otro arbolito se pone celoso y dice: ah, sí. Dice: bueno, entonces cuando yo sea grande, yo voy a hacer un barco fuerte, poderoso, un barco que surca los mares, un barco que transporte reyes, los más grandes que han existido. Y lo voy a ver a todas partes, y todos me van a conocer, y todos me van a ver por mi grandiosidad y mi majestuosidad. Y entonces el otro arbolito se pone celoso y dice: ah, sí, dice, pues entonces yo voy a crecer tanto, tanto, tanto y tan alto, que voy a llegar hasta el cielo, hasta la presencia de Dios, y voy a poder platicar con Él. Y esa era la plática que tenían los arbolitos todos los días. No, yo voy a hacer un cofre, no, yo voy a hacer un barco, no, yo voy a la presencia de Dios. Y todos los días platicaban, y el tiempo pasaba, y se iban creciendo, y creciendo, y creciendo, y se iban haciendo cada vez más grandes y más fuertes. Y dice la historia que en una ocasión llegó un leñador y vio a uno de ellos. Y este árbol está muy bueno. Y lo corta, ¡bah, bah, bah! Y se lo lleva a su casa, y ¿qué hago con él? Y empieza a hacer varias cosas. Y con la corteza, con la parte más importante, dice: no, pues aquí le voy a dar de comer a los animalitos. Y lo pone en el establo para que coman sus animales. Pasó el tiempo y luego llega otro leñador y agarra el otro arbolito y entonces lo rompe, lo quiebra, lo tala y hace varias maderas con él. Y después de la corteza, de la parte más importante, dice: voy a hacer una balsita nomás para cruzar aquí de un lado al otro del charco. Y hace ahí una barquita, todo sin chiste, toda agujerada, se le metía el agua por todos lados. Y ahí se queda. Y pasó mucho tiempo y llega otro leñador y corta el último árbol. Y dice: este árbol es muy fuerte. Y lo hace tablas y dice: ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Algo se me ocurrirá. Y lo esconde en una bodega y ahí lo dejo abandonado. A veces tenemos nuestros planes, hermanos, a veces tenemos nuestros proyectos y nuestras ideas. Y Dios tiene un plan diferente para nosotros, pero siempre es el plan perfecto de Dios. A veces las cosas no salen como pensamos o como esperamos, pero Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Les pido que oremos, hermanos, que nos acerquemos a la presencia de Dios y que dejamos que Dios nos hable esta mañana y que nos dirija a través del mensaje del día de hoy. Señor y Padre nuestro, una vez más nos acercamos a tu presencia y pedimos que nos dirijas a través de lo que vamos a escuchar esta mañana. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que calles mi boca, que seas tú quien hable.
Pero una cosa más te pido, Señor, que no permitas que nadie, que ninguno de nosotros salga como hemos entrado. Ponemos todo esto en tus manos y te lo suplicamos, pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y le voy a pedir, hermanos, que por favor vayamos ahí al Evangelio de Juan y vamos a leer solamente algunos versículos, hermanos. Juan capítulo 12 y vamos a ver solamente los versículos del 24 hasta el 26. Juan capítulo 12, versículos del 24 hasta el 26. ¿Y dónde va a estar nuestra predicación esta mañana, hermanos? En Juan capítulo 12, versículos del 24 hasta el 26. Juan capítulo 12, versículos del 24 hasta el 26. Y el texto que vamos a estar leyendo hoy, hermanos, habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y usted lo puede leer también en el Evangelio de Marcos, en el libro del Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas también. En los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, usted puede leer la misma historia, hermanos, con diferentes palabras. Algunos datos cambian, pero es la misma historia. Jesús entrando a Jerusalén en un burrito, hermanos. Es la misma historia. Esta mañana, hermanos, no voy a hablar, hermanos, sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén desde un punto de vista teológico, hermanos. Sí, hermanos, se utiliza para esas fechas, todos los pastores nos ponemos muy teológicos y empezamos a hablar de la teología profunda, del significado de Dios. Podríamos hablar del primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 33 y 34, donde dice exactamente las mismas palabras que el rey David le ordena a sus siervos y dice: monten a mi hijo Salomón en una mula y llévenlo al pueblo para que todo el pueblo lo vitoree y le grite alabanzas y diga: salve al rey que viene. Y pudiéramos ver la comparación del rey y le dijo el rey entrando por la puerta triunfal, y podríamos hablar de la teología. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablarlo desde un punto de vista muy humano, de cómo lo vivieron las personas, de cómo las personas vivieron la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Qué fue lo que los motivó a estar ahí? ¿Qué fue lo que los motivó a seguirlo, creerle? ¿Qué fue lo que los motivó a estar en ese momento cuando Jesús estaba entrando y el pueblo lo seguía, y el pueblo lo vitoreaba, y el pueblo gritaba? Hoy quiero hablar, hermanos, de ese sentimiento que embargó a las personas para creer en Jesucristo y victoriarlo y gritarle alabanzas. Voy a hablar desde el punto de vista que vivieron las personas en ese momento. Pero para eso, hermanos, déjenme le explico que la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 12 de Juan, que el Señor estaba hablando, llegan los discípulos y le dicen: unos griegos quieren hablar contigo. Le hablan al Señor, le dicen: oye, unos griegos quieren hablar contigo. Y quiero que vean la importancia de esta palabra, porque lo que los discípulos realmente estaban diciéndole es: unas personas que no deben de estar dentro de la gracia quieren hablar contigo. Unas personas que no pertenecen a nuestro pueblo quieren hablar contigo. Unas personas que no son del linaje de Abraham quieren hablar contigo. Unas personas que no te conocen quieren hablar contigo. Unas personas que no pertenecen a nuestro pueblo ni a nuestras creencias quieren hablar contigo. Unas personas a las que no has venido quieren hablar contigo. Unas personas exteriores a nosotros, a tu pueblo, quieren hablar contigo. Y esos griegos, hermanos, somos ustedes y nosotros. Personas que hemos sido alcanzados y que pertenecemos a la casa de Dios porque por su sangre hemos sido lavados. Porque por el Hijo de Dios, por Cristo Jesús, hemos sido adoptados como el linaje de David. Porque ahora nosotros somos real sacerdocio, porque ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. No somos del pueblo de Israel, no somos judíos, pero ahora somos la nueva Jerusalén, ahora somos el nuevo pueblo de Dios, porque nos ha adoptado como sus hijos. Esos griegos que querían hablar con Jesús, somos todos nosotros representados ahí, que queremos buscar al Señor. ¿Por qué lo estaban buscando? Y luego pedir que alguien me ayude a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículo 24. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Juan capítulo 12, versículo 24. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano Genio. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús empieza a darles estas palabras y estas instrucciones donde habla del grano y dice: ciertamente les aseguro, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, se queda solo. Dice, pero si muere, entonces, ¿qué es lo que pasa? Da mucho fruto.
Y lo que realmente Jesucristo realmente está diciendo, hermanos, es que tenemos que cambiar. Para nosotros, hermanos, la muerte significa el fin de la historia. Para nosotros morir significa el fin de nuestros días. Para nosotros morir es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. No es lo peor que nos quedemos en la calle, no es lo peor que nos quedemos sin trabajo, no es lo peor que nos quedemos sin empleo. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es que se muera. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es dejar de existir. Para nosotros, hermanos, la muerte es lo peor que puede pasar. Pero para Jesucristo, hermanos, la muerte, para Dios, la muerte, solamente es un cambio. Solamente es un cambio. Porque cambiamos de cuerpo, solamente. Nuestro espíritu sigue siendo el mismo, pero solamente vamos a transformarnos, a ser transformados. Lo que Jesucristo realmente está diciendo, que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar todos nosotros, tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Los griegos se acercaron a Jesús el día de Ramos cuando vieron que la gente lo buscaba porque querían buscar respuestas y decirle, ¿qué tengo que hacer de mi vida? ¿Cuáles son las instrucciones para nosotros? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo primero que Dios dice, tienes que cambiar. Y yo les dije, hermanos, tenemos una semana para lograrlo. Tenemos una semana para desde hoy comenzar a comprometernos con el Señor y decir, Dios, queremos que cambies todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor. Ayúdanos a ser mejores, transfórmanos. Miren, hermanos, piensen por un momento, ¿por qué la gente se acercaba, hermanos? ¿Por qué la gente se acercaba? Y entonces le gritaba al Señor. ¿Por qué ustedes creen que le gritaban, Hosana, Hosana al rey que viene? Hosana, Hosana al rey que viene. La gente se quitaba sus mantos, hermanos. Déjenme decirles algo muy importante que le he dicho anteriormente. Para un judío, hermanos, su manto, su capa, era lo más valioso que tenía, hermanos. Era lo único que le pertenecía. A la gente más pobre era lo único que tenía, lo que les pertenecía. Porque esa capa que tenían, hermanos, era su manta para dormir en la noche. Esa capa, ese manto que tenían, era lo que se ponían en la mañana para taparse y salir a la calle. Ese manto, esa capa les servía para limpiarse las manos, para limpiarse los pies. Esa manta, esa capa les servía para 1000 cosas. Empezaba a llover, se ponían la capa, se cubrían. Venían las tormentas de arena que hay en el desierto, se cubrían el rostro. La capa era lo más valioso que tenían. Lo ponían a los pies del Señor Jesucristo y se voltearon con la esperanza de que Él hiciera el milagro que estaban esperando. Y estaban diciendo, Hosana, Hosana al rey que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ponían ramas, hermanos. Y ponían ramas de palmera y ramas de olivo, hermanos. Y ponían sus capas y ponían lo que tenían. Y dice la palabra de Dios que algunos salían a arrancar ramas de donde fuera para ponerlas a sus pies. Porque querían darle gloria al Señor. Pero ¿qué los llevó a tomar esta actitud? La esperanza. La esperanza de que algo bueno iba a pasar. La esperanza de que Dios finalmente les iba a contestar esa petición que ellos tenían. ¿Qué es lo que nos hace voltear al Señor, hermanos? La necesidad. Voltear al Señor porque sabemos que solamente Él nos puede contestar. La necesidad, la esperanza de que algo bueno iba a pasar. Ahí viene el profeta del que todos están hablando. Vamos a glorificarlo. A lo mejor Él nos da la respuesta que estamos esperando. ¿Y cuál era esa respuesta para el pueblo de Israel? Ellos estaban oprimidos, hermanos. Ellos estaban siendo esclavizados. No les pertenecía la tierra a ellos. Pagaban impuestos a una nación extranjera. Tenían que vivir bajo otras leyes. Tenían que hacer algo que no les gustaba. Ellos al ver a Jesucristo vieron la esperanza. Por eso voltearon, porque dijeron, solamente en Él hay salvación, solamente Él nos puede librar. Y tenían esa esperanza. Y tenían esa necesidad. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué es lo que te hace buscar al Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué esperas que Él cumpla en tu vida? ¿Que estás buscándolo? Pero déjeme decirle algo más interesante. Que esa esperanza, que esa necesidad se convirtió solamente en una ilusión. Porque en unos días
al ver que Dios no les contestaba lo que pedían. Esa esperanza, esa necesidad, ese júbilo, esa entrega que le habían dado al Señor, se convirtió en desesperación y se convirtió en voces diciéndole: crucifícalo. Los mismos que dieron todo lo que tenían por el Señor, por una esperanza, se convirtió en una ilusión que se desvaneció. Porque estaban esperando que les contestara la respuesta. Este es el que nos va a salvar. Este es el que nos va a librar. Solamente en Él hay salvación. Él puede hacer cualquier cosa. Él nos va a dar la victoria. Él lo va a lograr. Dios todo lo puede hacer. Y cuando pasan los días y lo ven, oye, pues entró en un burrito en vez de entrar en un caballo blanco, grande y fuerte. Viene con 12 muchachos ahí, 12 señores que ni la ponen ni la descomponen. No viene con un ejército. Anda ahí batallando, recogiendo ofrendas de las otras y de las personas. Algunas mujeres son las que tienen que patrocinar su evangelio. Este no es un rey. Este no me está contestando nada. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Dios no me está contestando nada. Yo le estoy pidiendo por esto y le estoy rogando y le estoy pidiendo, pero esto no está funcionando. Dios no me ha ayudado hasta ahora. Dios no me ha contestado. Dios me tiene olvidado. Y entonces empezamos a reclamarle al Señor. Toda esa gente que había ido a gritarle porque tenía una ilusión de que su vida iba a cambiar, tenía una ilusión de que Dios iba a contestarle. De repente se desvanece esa ilusión y dice: Dios no me está contestando. Y esos gritos de júbilo se vuelven en gritos, hermanos, de condenación. Alguien que me dio a leer, por favor, hermanos, Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Gracias, hermano, muchas gracias. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y lo que Jesús está diciendo es que es tiempo de enfocarnos. Es tiempo de enfocarnos realmente qué es lo que queremos. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En esta vida terrenal o en nuestra vida eterna? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En esta vida terrenal o en nuestra vida eterna? Así como esta gente, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que el Señor está diciendo es tiempo de que te enfoques, pueblo de Dios. Y es tiempo de que te enfoques porque la gente gritaba: ¡Hosana, hosana al rey que viene! ¡Hosana al que viene en nombre del Señor! Y hosana para ellos, hermanos, era un grito de júbilo, era un grito de alabanza. Gloria a Dios en los cielos, gritaban. Gloria a Dios en los cielos. ¡Hosana, hosana! Pero lo que Dios está diciendo es que es tiempo de enfocarnos. Porque la palabra hosana, hermanos, en el Antiguo Testamento, si usted lo puede corroborar, los jueces lo utilizaban para decir: ven a nuestra ayuda. Ven a nuestra ayuda. Y en el Antiguo Testamento, los jueces, cada vez que celebraban la fiesta de los tabernáculos, decían: ven a nuestra ayuda, ven a nuestra ayuda. Y mientras daban vuelta al tabernáculo, mientras daban vuelta a la presencia de Dios, mientras caminaban en el tabernáculo del Señor, decían: ven a nuestra ayuda, ven a nuestra ayuda. Y decían la misma palabra: hosana, hosana, hosana. Pero hosana para ellos era: ven a nuestra ayuda, ven a nuestra ayuda, ven a nuestra ayuda. Y en el Nuevo Testamento, hosana significaba: gloria a Dios en los cielos, aleluya al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Y lo que Dios te está diciendo es que si tus palabras, escúchame bien, son una alabanza o son un reclamo para el Señor. ¿Cómo oras con el Señor? ¿Alabando al Señor por lo que está sucediendo en tu vida? Señor y Padre nuestro, poderoso gigante y santo Israel, te alabo porque, Señor, me detectaron el virus, pero en tu nombre yo creo y confío en que voy a ser sano y me vas a dar la victoria para entonces poder decir que hay sanidad en tu nombre. ¿O acaso estamos diciendo: ¿por qué me lo detectaron? ¿Por qué no me ayudaste como esperaba que lo hicieras?
Señor y Padre nuestro, gracias porque estoy pasando por un tiempo muy difícil. No tengo empleo, quizá no tengo el mismo ingreso que tenía antes. Pero siempre llega alguien y me bendice con una ofrenda, con una despensa. Y ahí veo tu mano poderosa. ¡Hosana, Dios! O le estás diciendo, Señor, no tengo trabajo, no tengo dinero. Antes iba al Macy's a comprar mi ropa, ahora tengo que ir al Goodwill. Y los que íbamos al Goodwill, pues ahora ya no vamos a ningún lado. ¿Qué es lo que le estás diciendo al Señor con tus palabras? ¿Qué es lo que le dices a Dios? ¿Le estás dando honra, alabanza y adoración? ¿O le estás cuestionando todo lo que hace en tu vida? Y estás diciéndole una otra vez, ¿por qué, Señor? No, Dios, es que, y quejándote de todo lo que pasa. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente? ¿Estás creyendo y estás confiando? ¿Estás gritándole al Señor alabanzas porque lo amas, porque crees, porque confías? ¿O solamente estás reclamándole? Dios dice, enfócate. Es lo que le está diciendo Jesús. El que enfoca su vida, el que trabaja para esta vida la va a perder, pero el que trabaja para la vida eterna la va a ganar. Y es lo que Dios quiere. Que te enfoques, que tus palabras sean de alabanza y no de queja. Porque todo lo que pasa, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es lo que nos dice Romanos capítulo 8. Y finalmente, hermanos, alguien que me ayude a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Quien quiera servirme, debe servirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Amén, hermana. Muchísimas gracias, hermana Esther. Dice su palabra nuevamente, quien quiera servirme, ¿debe qué? Seguirme. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Y lo que Jesús está diciendo es, sígueme. Tienes que cambiar, tienes que enfocarte, pero tienes que seguirme. No puedes decir que estás siguiendo mis pasos y te quedas 10 metros atrás. No puedes decir que me estás siguiendo y no hay un fruto de eso. No puedes decir que eres seguidor de Jesús y te dicen, ¿eres seguidor de Jesús? Sí, ¿dónde está Jesús? Ay, no sé, ya se me adelantó mucho. No puedes decir que sigues a Jesús y Jesús no está a un lado tuyo. No puedes decir que sigues a Jesús y tú vas por un camino muy lejos. Lo que Jesús está diciendo es que tienes que seguirlo. Lo que el Señor está diciendo es que tienes que estar cerquita de Él. No te tienes que separar del Señor. Síguelo, es lo que está diciendo. Tienes que seguirlo, tienes que caminar al lado de Él, atrás de Él, en un lado de Él, cerca de Él. Y le voy a decir por qué, hermanos. Miren, yo he escuchado a muchas personas. Y creo que también yo lo he dicho muchas veces. Y no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando está terminando el año, se sienta con su familia y les dice, no se preocupen, este año va a ser el bueno. No sé si alguna vez lo dijo en su vida. Se sentó con sus hijos y con su esposa y les dijo, no se preocupen, todo va a estar mejor. Este año que viene va a ser el bueno. Y sabes, quizá no lo fue. Quizá fue el peor año de tu vida. Y luego el otro año terminas y te sientas con tu familia y dices, híjole, este año no fue bien mal, mi amor. Pero el año que viene, este va a ser el bueno. Y se repite la historia, y se repite la historia. Y parece que va de mal en peor. Dios dice, sígueme, para que te puedas dar cuenta que yo contesto tus peticiones. La gente que estaba gritándole al Señor, ¡Hosana, Hosana! En una semana estará gritando, ¡crucifícalo, crucifícalo, mátenlo! Los que están confiando en Él, los que han dejado todo para alabarlo, que se quitaron su capa y la pusieron, son los que van a quitarle toda su confianza y le van a dar la espalda. ¿Y sabes por qué? Porque no se dan cuenta que Dios ya les contestó. No se puedan dar cuenta que Dios ya les había contestado.
pero no lo podían ver. Esta gente que estaba fúrica, enamorada de este hombre, enamorada de esta persona, gritando jubilosamente. A la otra semana, en unos días, su mentalidad va a cambiar y va a gritar: crucifíquenlo porque me engañó. Crucifíquenlo porque no es el rey que estábamos esperando. Crucifíquenlo porque no hace milagros. Crucifíquenlo porque él no es la promesa cumplida. Crucifíquenlo porque vino a engañarnos. Crucifíquenlo porque no es un rey. Crucifíquenlo. Y empiezan a decir crucifíquenlo. Y no se dan cuenta que él era la promesa de la que hablaba Zacarías. No se dan cuenta que él era la respuesta de Dios a su vida. Y yo te quiero preguntar esta mañana, quizá Dios ya te está contestando y no te das cuenta. Quizá el problema por el que estás pasando es la respuesta a tus oraciones, porque ese problema te va a llevar a encontrar la solución. Quizá no te das cuenta que eso que tú lo ves como un problema es la respuesta a tus oraciones. Déjame termino con esto, porque a veces es un poco difícil entender las cosas de Dios, cómo pasan en nuestra vida. Y voy a regresar a la historia que les estaba platicando al principio. ¿Recuerdas la historia? Lo que les estaba platicando al principio. ¿Recuerda los sueños que tenía cada árbol? ¿Y recuerdas en lo que se convirtieron? Bueno, pues déjame terminar la historia, porque la historia dice que en una ocasión una pareja joven venía caminando por el desierto a empadronarse. Y la noche los agarró y los dolores de parto también. Y cuando este hombre entra a la ciudad para poner a su esposa en un lugar seguro, ¿qué creen? No había dónde ponerla. Así que el único lugar que tenían libre, y si acaso quieres pasar la noche ahí, es con los animales. Y dice la historia que esta pareja joven llegó entre los animales. Y cuando esta mujer empieza a dar a luz, no hallaban dónde acostar al bebé. Así que agarran este pedazo de madera que habían utilizado para darle de comer a los animales, lo limpiaron, lo sacudieron y ahí acostaron a este pequeñito que acababa de nacer. En esa madera que ya no tenía esperanza alguna, ahí pusieron el tesoro más grande que podía haber existido jamás. Ese árbol que quería ser un cofre que guardara tesoros y que ya no tenía esperanza en su vida, pusieron el tesoro más grande que podían poner. El Señor contestó su oración. Le estaba contestando, pero no se daba cuenta. Pero dicen que muchos años después, este niñito creció y se hizo muy popular y muy famoso. Y la gente lo seguía porque decían que era el Hijo de Dios, porque hacía milagros. Y en una ocasión este joven iba a cruzar en una barca con sus discípulos. Y encontraron esta barquita que estaba allá a la orilla. Y se subió y cruzó el mar una y otra vez. El mar de Galilea. Ese árbol que quería transportar reyes, príncipes, a los más grandes de este mundo. No solamente transportó a los reyes más grandes de este mundo, sino que transportó al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Señor contestó su oración. Claro que la contestó, pero quizá no se estaba dando cuenta. Y aquel último árbol que quería llegar tan alto y platicar con el Señor, aquel árbol que habían cortado y habían hecho pedacitos y lo habían abandonado, déjame decirte que en una ocasión lo tuvieron que utilizar para crucificar a un hombre que se decía que era el Hijo de Dios. Este hombre que tenía guardados esos troncos por años, dijo, este árbol es tan fuerte que me va a servir para crucificar a este pagano que se dice ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y utilizó estos troncos para hacer una cruz de madera y poner ahí a Cristo, Jesús crucificado. Ese árbol quería llegar a la presencia de Dios y platicar con Él. ¿Lo logró? Dios contestó su oración. Claro que contestó su oración. Quizá no la contestó de la forma y la manera como lo querían o lo esperaban, pero Dios lo contestó de la mejor manera.
Quizá hoy en día estás pasando por situaciones que no entiendes y te desesperan. Y le preguntas a Dios por qué. Y el Señor dice, abre los ojos porque estoy contestando tu oración. Estoy contestando la oración que desde hace tanto tiempo pusiste. La estoy contestando. Así que sigue gritando, Hosana, Hosana, con alegría, porque esa prueba tan difícil es la respuesta a tu oración, pero quizá no te has dado cuenta. Así que yo te pregunto, hermano y hermana, ¿hay algo por lo que estás pasando que no te has dado cuenta, pero que es la respuesta de Dios a tu oración? Quizá ese problema es lo que Dios necesita para cumplir tu petición. Toma un tiempo para orar y acercarte a la presencia de Dios y pedirle al Señor que aclare tus ojos, que aclare tu vista, y que te diga y que te enseñe si esa situación por la que estás pasando, que no le encuentras ni pie ni cabeza, es la respuesta a tu oración. Quizá pareciera que la respuesta de Dios nunca va a llegar. Y debido a eso nos desanimamos, nos enfriamos y empezamos a reclamarle al Señor. Quizá debido a eso actuamos como el pueblo que gritaba, crucifíquenlo, en vez de darse cuenta que la respuesta ya está aquí y la respuesta está tocando a tu puerta. Dile al Señor que abra tus ojos y que te deje ver con claridad sus planes, sus proyectos, pero sobre todo la respuesta a tu vida, la respuesta a la petición que has tenido por mucho tiempo.